Hola a todos, bienvenidos a otra clase de inglés. Mi nombre es Elisa. Hoy vamos a aprender sobre los condicionales de tipo 0, 1, 2 y 3 en inglés, o sea, todos los condicionales en inglés en una sola lección. Usamos los condicionales para hablar de situaciones reales, hipotéticas o posibles. Entonces vamos a empezar con el más simple, el condicional de tipo 0, que se utiliza para expresar situaciones que siempre son ciertas o hechos generales. La estructura básica es if más el presente simple, coma presente simple. Por ejemplo, if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Si calientas agua a 100 grados centígrados, hierve. Otro ejemplo, if it rains, the ground gets wet. If it rains, si llueve, the ground gets wet. El suelo se moja. If the sun sets, it gets dark. If the sun sets, it gets dark. Si se pone el sol, oscurece. If I eat too much, I feel sick. If I eat too much, I feel sick. Si como demasiado, me siento mal. Causa y efecto. Ahora, podemos reemplazar la palabra if con la palabra when. When quiere decir cuando, ¿no? Al hacer esto, el significado de la oración no cambia. When you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. When it rains, the ground gets wet. When the sun sets, it gets dark. When I eat too much, I feel sick. Antes de seguir, para los que quieran mejorar sus habilidades en inglés en tan solo unos meses, tengo algo muy emocionante que compartir con ustedes. Estoy hablando de Lingoda Language Sprint. Es un desafío de aprendizaje intensivo de 2 meses que te ayudará a progresar rápidamente. Lingoda es una escuela de idiomas que ofrece clases en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana. Les voy a mostrar cómo funciona. Ya lo probé. Tomé unas clases de francés. Estoy empezando desde cero, mi pronunciación es terrible. Pero ahora que estoy tratando de aprender francés, incorporar Lingoda en mi día a día es súper fácil. Por ejemplo, aquí puedo reservar clases con anticipación, pero también puedo hacerlo espontáneamente. Puedes reservar tus clases del Sprint en diferentes horarios cada día y seguir su plan de estudios estructurado o elegir las clases en el orden que prefieras. Con el Lingoda Sprint tenemos 2 opciones. El Sprint con 15 clases al mes o el Super Sprint con 30 clases al mes. Si completas el desafío siguiendo todas las reglas, puedes ganar un reembolso de 50% con el Sprint o 100% con el Super Sprint. Toma todas las clases, sigue las reglas y te devuelven el dinero. Más de 14,000 estudiantes ya han ganado el desafío, así que tú también podrías ser uno de ellos. El desafío del Sprint se trata de ser constante. Las clases de Lingoda son en línea y en vivo con profesores experimentados que te brindan retroalimentación. Lo bueno de estas clases en vivo es que no solamente estás ahí escuchando la lección, pero estás participando con los otros estudiantes, te dan la oportunidad de hablar, de practicar tu pronunciación. Y estando con otros estudiantes ahí te sientes cómodo porque nadie te va a juzgar si te equivocas, todos están ahí aprendiendo. Si estás listo para aprender inglés rápidamente, haz clic en el enlace en la descripción y usa mi código ELISA30 para obtener un descuento de 20 € o $25 en tu inscripción al Sprint. Ahora hablemos sobre el condicional de tipo 1 que se utiliza para hablar de situaciones posibles o probables en el futuro. La estructura básica es if más el presente simple, coma, will más el infinitivo, el verbo sin to. Y también es aceptable cambiar el orden y usar will más el infinitivo más if más el presente simple. Vamos a practicar con ejemplos. If it rains tomorrow, we will stay home. If it rains tomorrow, we will stay home. O we will stay home if it rains tomorrow. Sin la coma en la segunda estructura. La estructura es muy parecida en español. Si llueve mañana, nos quedaremos en casa. Nos quedaremos en casa si llueve mañana. Otro ejemplo.
If she studies enough, she will pass the test. If she studies enough, si ella estudia suficiente, she will pass the test. Ella pasará el examen. If I have time, I will call you. If I have time, si tengo tiempo, I will call you. I'll call you. Te llamaré. We will go to the movies if we finish work early. We will go to the movies. Iremos al cine if we finish work early. Si terminamos el trabajo temprano. O if we finish work early, we'll go to the movies. Ahora hablemos sobre el condicional de tipo 2, que se utiliza para hablar de situaciones hipotéticas o irreales, generalmente en el presente o futuro. La estructura básica es if más el pasado simple, coma, would más el infinitivo. Por ejemplo, if I won the lottery, won es el pasado de win, que quiere decir ganar, ¿no? If I won the lottery, coma, I would travel the world. I would travel the world. If I won the lottery, I would travel the world. Si ganara la lotería, viajaría por el mundo. I would travel. 3 palabras en inglés, una palabra en español, viajaría. I would travel. I would travel. Otro ejemplo. If she knew the answer, she would tell us. If she knew the answer, si ella supiera la respuesta, she would tell us. Nos lo diría. She would tell us. If we had more money, we would buy a new house. If we had more money, si tuviéramos más dinero, we would buy a new house. Compraríamos una nueva casa. Otra vez, 3 palabras en inglés, una palabra en español. We would buy. Compraríamos. If I were taller, I would play basketball. If I were taller, si fuera más alto, I would play basketball. Jugaría al baloncesto. En inglés, cuando se trata del verbo to be, en situaciones hipotéticas o irreales, como en el caso del condicional de tipo 2, se utiliza were en lugar de was, después de if, para todas las personas, incluyendo la primera persona del singular, I. Esto se conoce como el subjuntivo en inglés. Entonces decimos if I were taller en vez de if I was taller, porque estamos hablando de una situación hipotética o irreal. Gramáticamente es más correcto decir if I were, pero es muy común escuchar a las personas decir if I was. Y finalmente hablemos sobre el condicional de tipo 3, que se utiliza para hablar de situaciones hipotéticas en el pasado. La estructura básica es if más el pasado perfecto, coma, would have más el participio pasado. Por ejemplo, if I had studied more, I would have passed the exam. If I had studied more, si hubiera estudiado más, I would have passed the exam. Habría aprobado el examen. If she had seen you, she would have said hello. If she had seen you, si ella te hubiera visto, if she had seen you, she would have said hello. Te habría saludado. If we had known about the party, we would have gone. If we had known about the party, si hubiéramos sabido de la fiesta, we would have gone. Habríamos ido. We would have gone. If he hadn't missed the train, he would have arrived on time. When the temperature 0 degrees Celsius, water
sería when the temperature reaches 0 degrees Celsius, water freezes. When the temperature reaches 0 degrees Celsius, water freezes. If I too much sugar, I hyper. If I eat too much sugar, I feel hyper. If it tomorrow, we the picnic. If it rains tomorrow, we will cancel the picnic. If it rains tomorrow, we will cancel the picnic. A new car. If a promotion at work. I will buy a new car if I get a promotion at work. They, us to the party if we in town. They will invite us to the party if we are in town. They will invite us to the party if we are in town. If you, the ingredients, she, dinner. If you bring the ingredients, she will cook dinner. If you bring the ingredients, she'll cook dinner. You, the game, if you regularly. You will win the game if you practice regularly. If you practice regularly, you will win the game. She to Europe if she more vacation time. She would travel to Europe if she had more vacation time. She would travel to Europe if she had more vacation time. Or if she had more vacation time, she would travel to Europe. If he, more confident, he asked her out on a date. If he were more confident, he would ask her out on a date. They to a bigger city if they better job opportunities. They would move to a bigger city if they found better job opportunities. If I, French, I for the job in Paris. If I spoke French, I would apply for the job in Paris. If I spoke French, I would apply for the job in Paris. I would apply for the job in Paris if I spoke French. If they, us, we, the party. If they had invited us, we would have attended the party. If we, about the traffic, we, earlier. If we had known about the traffic, we would have left earlier.